Hay una pregunta que vengo haciéndome hace mucho tiempo. ¿Por qué en ocasiones a la gente injusta parece que le fuera mejor o parece que triunfara? Cuando leemos textos de la Biblia en donde algunos de sus personajes han estado en su peor momento y luego terminan posiblemente en grandes triunfos, en grandes hazañas, nosotros deseamos profundamente ese final. Y creemos que alguna vez en la vida nos pasará así. Creemos en la visión que nos muestra de Dios. Un Dios triunfalista, un Dios que nos libra del mal y que casi de forma mágica soluciona cada uno de sus problemas tormentosos. Y yo diría que está bien. Sin embargo, yo considero que de la misma forma debemos cuestionar las acciones de injusticia efectuadas por quien, buscando sus propios beneficios, se aprovecharon de estas personas o se aprovecharon de esas circunstancias en estas personas, en estos relatos. Cosa que no estaba muy alejado de la realidad. Nosotros nos hemos preparado para las soluciones gratificantes del final de esa historia, sin cuestionar a quienes hicieron pasar a estos por muy malos momentos. Quizás sea el motivo de nuestra fe. Queremos la injusta cárcel, ¿cierto? Pero para que nos lleve a la bendecida libertad, sin cuestionarnos qué hacíamos en una cárcel de manera injusta. Quisiera hablar de la esposa de Potifar. El tal Potifar era un jefe importante de la Guardia Real, quien había ganado la confianza del faraón. Tenía muchas posesiones, entre esos criados y una mujer. Sí, las posesiones en aquel entonces incluían una mujer, la cual tenía un solo propósito: producir y criar hijos, a cambio de todos los privilegios que conllevaba con ello. Era tener un lugar especial en la casa del jefe de domicilio. Este había visto ciertas cualidades que José, según la novela del Génesis, tenía, como por ejemplo organización, disciplina, buena administración, esfuerzo, al punto que le encomendó todo en su casa y en el campo. Esto pues pudo bien despertar la envidia de muchas personas, la rabia de tantas personas y también la admiración de quienes vivían cerca de este. Este relato no es nuevo en la Biblia. Los autores, el cual son Yavista y Elohista, quienes comparten tradiciones en este apartado textual de Génesis, toman un cuento egipcio conocido llamado El cuento de los dos hermanos y reescriben de manera subversada la novela con el fin de mostrar que la realidad de la vida está llena de injusticia y de que sí, tenemos seres humanos injustos, pero que Él siempre premiará, acompañará y obrará en favor de quienes obran justamente, de quienes son fieles a sus valores o tienen la capacidad de trabajar en sus talentos, como en este caso José. Por lo menos tenemos claro que la vida está llena de injusticias. Y sí, la Biblia también narra muchas de esas injusticias que se pueden visualizar, por ejemplo, en este cuento fantasioso tan complejo. Un joven llega a la casa de un señor pudiente del antiguo Egipto y resulta que prontamente el amo coloca todas sus pertenencias en manos del joven oprimido. Y este hizo todo también hasta convertirse en el orgullo de la casa de Potifar. Cada vez más ganaba su confianza al punto de que su única preocupación era que debía comer exactamente. Potifar se preocupaba solo por lo que debía comer. ¿Por qué? Porque obviamente estaba ligado a sus asuntos religiosos y no podía estar en manos de un extranjero, porque este extranjero tenía una fe distinta. A pesar de que tener todo a su cargo significaba ser líder o estar a cargo hasta de los otros esclavos o criados, y de todas sus pertenencias, incluso su esposa, José nunca había olvidado los valores más profundos de su fe, los principios más importantes del contexto donde vivía. Tomar la esposa de Potifar representaba una traición a esos valores y a esos principios. Significaba adulterar y codiciar lo que le pertenecía al prójimo y que él solo administraba. Pues en ese contexto significaba una muerte segura, pues socavaba la confianza depositada y colocaba en tela de juicio su integridad, aunque eso representaba rechazar a esta mujer. Pese a José haber seguido sus principios religiosos y hecho lo que consideró como bueno hacia sí mismo y hacia quien confió en él, eso no cayó bien a esta mujer. No supo lidiar con el rechazo. Y el texto nos dice que José huyó del lugar, explicándole a ella que acceder a ella representaba un abuso a su amo, pero no solo a él, también a su Dios. Entonces esto se convierte en el escenario perfecto para ella fingir que José la violentó, que José sí abusó de la confianza e hizo algo que a los ojos de todos era un delito. La mujer llamó a los criados, quienes a mí me sorprenden por su silencio. Quizá por miedo, quizá porque también tenían envidia de él, como posiblemente esta mujer pudiera hacer lo mismo con ellos, quién sabe.
La rabia, el odio, la necesidad de hacer mal al inocente la impulsa a buscar aliados para que atestiguen la violencia de José. Sencillamente sabían que rebelarse al poder de esta mujer significaba una suerte parecida o casi que peor. Así que José merecía la muerte. Él merecía el castigo según la ley asiria de aquel entonces. José merecía el pago de su injusticia por no haber cedido a los caprichos de la mujer del amo, que solo quería una cosa: mostrar que José no era tan bueno como su esposo y como el amo de José consideraba de él. Su admiración pasó a un odio intenso por la firmeza de José a su fe y a no defraudar a su prójimo. Sin embargo, todo apunta a que José moriría. Ella tiene una prueba. Tiene su manto en su aposento. José, según esta novela sapiencial, se enfrenta a su trauma infantil. Ya había vivido esto. Sus hermanos le habían despojado de aquel manto de poder que su padre le había regalado. Nuevamente los recuerdos, lo duro de la realidad de José ante el abuso del poderoso, de quien tiene la capacidad de hacer daño y no medir las consecuencias. De tal modo, José era despojado de su manto y sometido a un juicio, y con ello de su honor, su buen nombre, su fe. Aunque José sabía que ella estaba siendo injusta y estaba mintiendo, en donde se le acusaba de violentarle, burlar a su prójimo, parece que aceptó su realidad. Aceptó su injusta realidad. Quizá la vida con el tiempo nos sigue colocando con personas que tipifican la esposa de Potifar. Un personaje que demuestra que ante la fe, que ante la honestidad y el empeño por hacer un bien, no son capaces de hacer el bien de igual manera, de vuelta, sino que mintiendo cometen injusticias llevados por el odio por el otro. No por la búsqueda de justicia, como pudo bien ser un caso en el que José de verdad lo hubiese violentado, sino por el terrible odio y maldad en el corazón de la esposa de Potifar. Al final, la novela pareciera tener tintes de una tragicomedia, pues José terminó en la cárcel y no muerto, quizá como lo esperaba la esposa de Potifar, según la ley de ese tiempo. Lo sublime de este relato es que, en conclusión, Potifar en el fondo sabía que José no había sido capaz de fallarle. En el fondo, Potifar conoció a José y reconocía su talento, su bondad, su fidelidad y su lealtad. No permitió que muriera injustamente y lo colocó en el lugar que más tarde lo haría ascender más allá de lo que todos los que planearon su mal nunca hubiesen imaginado. Sí, es cierto. Lo condenaron injustamente, lo expusieron al señalamiento, al vituperio, a la vergüenza pública, pero eso mismo fue el impulso que éste necesitaba para empoderarse. En definitiva, muchos de nosotros hemos sido expuestos injustamente por alguna esposa de Potifar. La vida siempre nos permite, desde nuestra adversidad, crisis o dificultad, darnos la oportunidad de crecer. Dios, según los relatores del texto bíblico, nos da la oportunidad de trascender. Eso no quiere decir que debemos permitir que nos pasen cosas malas para crecer. Las injusticias deben ser denunciadas y señaladas vehementemente. No olvidemos que este sigue siendo una bonita novela. Yo considero que no podemos dejar el final de nuestras historias en manos de la esposa de Potifar, esperando como esta novela que se nos presenten panaderos y coperos para ir más allá. Mucho menos en manos de la vida o del destino. No. La injusticia no puede triunfar ante la verdad y la paz. La injusticia no puede hacer mella ante el dolor y la tristeza por saber que nunca fue así. Creo que ese es el final poético de José. Justo la cárcel a la que Potifar lo envió, donde seguramente tendría grandes privilegios, fue el lugar que llevaría a José ante el mismísimo faraón, y de allí a ser el segundo más importante en el reino. Pero nuestra historia no tiene que ser así. Hay que enfrentar a la esposa de Potifar y exponer sus más bajas intenciones. ¿Por qué? Porque la injusticia no debe ser triunfante ante la verdad, ante la justicia y ante la paz. Un abrazo. Perspectiva de la Fe.